Bien, amigos, bienvenidos una vez más, como siempre. Y muchísimas gracias por su sintonía a través de nuestro canal YouTube, Venezuela USA ORG, todo pegado. Y, por supuesto, esta entrevista que, como siempre, la pueden disfrutar en nuestra website, venezuelausa.org. Hoy, o en esta oportunidad, con el periodista Hernán Lugo Galicia, muy reconocido por todas las crónicas sobre el tema político, sobre todo la política roja, con el diario El Nacional. Actualmente pues tiene Código Latino, su blog, y por supuesto lo pueden leer en algunos medios aquí en los Estados Unidos, como Tampa Bay Times. ¿Cómo te encuentras, Hernán? Muy bien, gracias a Dios, activo y por supuesto muy esperanzado en que la situación en Venezuela se pueda remediar de un momento a otro, al menos desde el punto de vista político, ¿no? Ya me vas a dar esa buena noticia que tú tienes allí. Pero tú sabes que principalmente, amigos, Hernán acaba de publicar un libro, se llama La Invasión Roja, la maldad de la izquierda, y vaya que sí hemos visto maldad en estos 23 años. Es el impactante libro que, por cierto, entre otras cosas, está revelando allí, lo pueden conseguir en Amazon, ya les va a decir Hernán cómo lo va a conseguir, va a estar revelando allí lo que es la traición del chavismo militar contra Venezuela. Rememórame un poco, tú que estuviste, imagínate, dentro del monstruo en el sentido de periodístico, lo que ocurrió allí, cómo se deformó, cómo prácticamente el chavismo terminó de ser un partido cuando era el movimiento Quinta República a ser la perversión mafiosa que tenemos hoy día. Bueno, en primer lugar hay que destacar un hecho significativo, no solamente que el chavismo intentó llegar a través de un golpe de la vía violenta militar al poder, sino que luego, cuando tuvo las facilidades, que no la tienen, por cierto, los 130 presos políticos militares que están ahorita en las cárceles de la Dirección General de Inteligencia Militar, que son golpeados, torturados, a diferencia de ellos, Chávez, por ejemplo, sí gozó del beneficio, por ejemplo, de las visitas, incluso de las comidas y hasta reuniones que realizaba allí, y luego, cuando sale a la vía civil, se dedica a hacer una campaña para llegar por la vía electoral. Lo que la gente se pensaba, se imaginaba que iba a haber un cambio de tipo político, pero siempre dentro de la democracia. ¿Y cuál fue la razón principal de Chávez para llegar al poder? Fue precisamente para acabar con la democracia. Y ahí es donde comenzó la perversión del chavismo como sistema político, no solamente para Venezuela, sino para América Latina. Es decir, no es un modelo político a copiar por ninguna parte del mundo que desee prosperidad, que desee libertad y sobre todo que desee que los ciudadanos se desarrollen desde el punto de vista individual y logren sus cosas. Y a partir de allí se generó toda esa perversión que hemos señalado en este libro, La Invasión Roja, la maldad de la izquierda. Ahora fíjate, Hernán, ¿cómo entra el tema militar? Ya estaba concebido. ¿Te acuerdas aquel argentino que asesoraba a Chávez en sus primeros años de gobierno? Ceresole. Que él planteaba una sola cosa entre ese postre o esa amalgama que él actuaba entre la fuerza militar y el pueblo como uno solo. Y es la perversión que vimos justamente en lo que devino una fuerza armada que terminó siendo un cartel mafioso. ¿Cómo estás viendo tú esa situación 23, o sea, prácticamente varios años después de que fue concebida? Bueno, Ceresole propuso a Chávez, fue digamos, el mentor ideológico de lo que se llamó caudillo, pueblo, fuerzas armadas, militar. Y a partir de allí, Chávez, por supuesto, se creyó aquel cuento, que él podría ser el caudillo que llevase a Venezuela a una nueva conducción política. Y vimos entonces cómo las Fuerzas Armadas pasó a ser una institución que debería o debe defender la democracia a una institución a tutelar la democracia para controlarla. Y es a partir de allí donde comienzan las desviaciones y las dispersiones y las perversiones del sistema político chavista. Y me explico, no solamente por el hecho de que ahora los militares se declaran chavistas y por lo tanto abrigan o abrogan una condición de ser socialistas, de ser prácticamente comunistas, y por esa razón es que se han pervertido. Pero además de eso, tenemos que dentro de la institución armada, para
pasar después al tema del narcotráfico y todo lo que ello se deriva. Y por ejemplo, yo en el libro La Invasión Roja te hago una descripción, una radiografía de cómo se fue pervirtiendo las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de más de 24 cosas que pasaron internamente. Y te lo pongo en caso. ¿Cómo se fue pervirtiendo? ¿Qué hizo Chávez para pervertir un hombre que tenía un lema? El honor es nuestra divisa. ¿Cómo hizo para pervertir esa ideología y esa filosofía del hombre militar de un tiempo pasado? Una de las 24 perversiones que yo observo allí es que, por ejemplo, Chávez designaba a los militares en puestos clave y le daba dinero y los dejaba que hicieran lo que ellos quisieran, incluso que incurrieran en corrupción. El primer foco de corrupción fue el Plan Bolívar 2000, que fueron más de 1.500 millones de dólares que tuvieron los militares en aquella época. Es decir, alguien que venía de los cuarteles, que no tenía nada, a veces ni conseguía papel para imprimir ni nada, se consiguió con aquella millonada. Y por supuesto, a partir de allí, cuando él vio que los militares se estaban empalagando, que se estaban engolosinando, que se estaban robando el erario público, vino y los controló. Y le decía, mira, yo tengo ese expediente. Y eso no es un invento de Hernán Luis Galicia, eso está, y es un hecho comprobable. Te lo voy a explicar rapidito. El caso de General Baduel. El caso de General Baduel, él lo puso al frente del Ministerio de la Defensa, pero puso a los subalternos en administrar un programa, y luego, cuando se descubrió un hecho de corrupción, lo llamó a capítulo y lo pensó que lo podía controlar. Solo que el caso de General Baduel, como él tenía de alguna manera otra concepción del movimiento político chavista o del movimiento político bolivariano, él se opuso a Chávez no solamente a que permaneciera indefinidamente en la presidencia, sino que el 4 de abril, cuando él lo rescató, él propuso dos cosas fundamentales. Uno, que se convocase nuevamente unas elecciones para ratificar o no a Hugo Chávez. Y dos, que se procediera a investigar lo que allí pasó. Eso fue lo que generó la discordia entre Chávez y Baduel. Eso también está explicado en el libro de manera, digamos, más profunda. Y a partir de ahí se generaron una serie de distorsiones que, solamente para mencionarte una, el uso de la bandera o el eslogan, el emblema de Chávez dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, que no solamente estamos hablando de que hay un emblema del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Aviación y de la Marina, sino que ahora tenemos un emblema de Chávez que lo utilizan como si fuera un prócer de la independencia. Mira, tú sabes que dicen por allí que el chavismo se ha estado tragando también a sus propios hijos, ¿no? No es un problema solamente de quienes lo hemos enfrentado desde hace muchos años. Cuando digo enfrentado, somos los civiles que hemos enfrentado pues ese monstruo cívico-militar, ¿no? Ese invento. Ha habido varios militares que han tenido que salir huyendo, inclusive otros están presos. Se habla incluso ahora, en esta nueva fase de esta perversión, como tú lo has llamado, donde así como ocurrió con Baduel, podría estar ocurriendo con Cabello, una de las figuras más recalcitrantes del chavismo en estos momentos, pero que ha perdido muy obviamente el poder en los últimos movimientos que se han venido generando. Y quisiera que me contaras un poco qué relación tiene esto con la decisión judicial tomada en Argentina, donde prácticamente pues lo amenazaron con colocarlo preso si entraba a ese territorio. ¿Qué estaba buscando Cabello ahí? Bueno, a partir de 2017, yo tengo una crónica que por cierto no he publicado, sobre cómo a partir de ese momento Nicolás Maduro tuvo el control de las Fuerzas Armadas, y lo tuvo de una manera muy fácil y simbólica. Vino y desplazó a toda la promoción que había salido con Diosdado Cabello y prácticamente la dejó sin mando dentro de la institución armada, dentro de la estructura militar, pero se lo dio a alguien que hasta ahora ha sido el peor de Rusia, el peor de China, que es Vladimir Padrino López, y también Remigio Ceballos. Entonces, a partir de allí hubo un desplazamiento de Diosdado Cabello, y ahora las figuras centrales dentro del sector militar son estos dos militares que te he mencionado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Diosdado Cabello? Diosdado Cabello tampoco es un tonto, y por supuesto, él siempre pensó que en un momento determinado de la vida él puede llegar a ser el sucesor de Nicolás Maduro. Por supuesto, él no va a aceptar que sea ni la hija de Chávez ni Nicolásito, porque simplemente para eso se ha estado preparando. Y cuando digo se ha estado preparando, no solamente es con los aliados. Por ejemplo, él, si bien no es aceptado por la cúpula cubana que gobierna La Habana, es aceptado por los rusos.
Y aquí quisiera hacer una mención muy importante. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, uno de sus guardaespaldas, que hoy está aquí en Estados Unidos, lo señala de haber sido, junto a Hugo Carvajal y junto a Hugo Chávez, promotor de la idea de traer droga y sembrar de droga aquí en los Estados Unidos. Incluso en el caso de Hugo Carvajal se habla de un cargamento bastante importante, más de 2.000 toneladas de drogas que pensaban traer para acá, y bajo la venia de Diosdado Cabello. Entonces Diosdado Cabello está siendo investigado no solamente por el hecho de narcotráfico, también por el hecho de corrupción, y por esa razón es que sale esta oferta de 10 millones de dólares por su cabeza. Y por supuesto en Argentina no van a perder la oportunidad de tener esos recursos, y estamos hablando de una gente que es de alguna manera no ideológica, sino que actúa de manera pragmática, es decir, a lo mejor quieren obtener ese beneficio económico. Mira, estas confrontaciones que hay dentro del chavismo en este momento tienen que ver, algunos nos han señalado, entre Maduro y Cabello por el poder. Es posible que entre las reuniones que sostuvieron en Estados Unidos recientemente con Maduro, se haya puesto en la mesa de negociaciones, por ejemplo, la cabeza de Cabello. Es que la cabeza de Cabello está rodando desde hace mucho tiempo, y me explico. ¿Te recuerdas el 30 de abril cuando hubo un alzamiento, o al menos un intento de alzamiento militar, que lo único que se logró fue la liberación de Leopoldo López? Uno de los acuerdos principales era prácticamente dejar fuera del juego político a Diosdado Cabello, pero ahí se hablaba del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del ministro de la Defensa y por supuesto del general Christoph Figuera, que por cierto también está aquí como parte de las personas que están dando información. Aquí mismo en la Florida. Exacto, y entonces había un acuerdo en ese momento para desplazarlo del poder. Siempre ha habido intenciones de alguna manera de descabezarlo, porque el peligro que él significa desde el punto de vista, porque es una persona muy perversa, irracional, o sea, no tiene manejo o tacto político. No tiene escrúpulo, entonces evidentemente lo quieren sacar del juego político. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Por supuesto, esto va a ser explosivo porque estamos no solamente viendo la carrera ahorita para tratar de tener dinero para sobrevivir desde el punto de vista económico, quiero decir, al gobierno, sino que estamos viendo la carrera ya presidencial, donde ellos señalan que los que se van a terminar matando son la gente de la oposición. Pero vamos a ver qué va a pasar de aquí al 2024 cuando se comience a perfilar dentro del Partido Socialista Unido la posibilidad de una nueva figura representativa del chavismo o del madurismo. Mira, Mirta, que se está dando esta nueva figura representativa del chavismo, esta parte de la mafia, del cartel, ¿cómo está compuesta en este momento? ¿Siguen siendo 4 los principales cabecillas del chavo madurismo en estos momentos? Mira, 2 cosas rapidito. Una, cuando se habló de la presencia de narcotráfico en Venezuela y sobre todo la incursión de los militares, la figura del Cartel del Sol se constituyó fue en Oriente. En ese momento hubo un colega periodista Marcano, de apellido Marcano, hermano, por cierto, de un Grandes Ligas, Tucupita Marcano, que hizo una denuncia sobre la incursión de los militares que estaban exportando drogas a partir del caño, los caños que conectan del Tamacuro. Esa denuncia fue hecha ante José Vicente Rangel. José Vicente Rangel en ese momento era ministro de la Defensa. ¿Y qué pasó con eso? No pasó nada. Simplemente se engavetó y al final terminaron asesinando al periodista Marcano. Y a partir de allí se constituyó este grupo que ha tenido de alguna manera la posibilidad política de transportar droga. Le digo política porque fue una idea de Chávez, y eso no lo digo yo, eso está registrado por Salazar, que fue uno de los guardaespaldas de Chávez, que cuenta cómo hubo una reunión entre la FARC y el presidente Hugo Chávez para precisamente hacer esta importación de droga o ese negocio de droga. Y por supuesto, se habla de que dentro de algunas fincas que están ubicadas en el oriente y en el occidente del país, Diosdado tiene dinero, guardado dinero, y por esa razón es que, digamos, él está seguro que puede financiar su campaña electoral. Entonces, el otro elemento aquí importante dentro de la pelea por los grupos es que vemos ahorita cómo hay un acercamiento con Estados Unidos. Muchos dirán, oye, ¿será que ya se va a acabar la pelea con Estados Unidos y Maduro se va a entender con los norteamericanos y va a olvidar a los rusos? No, eso no es así. En primer lugar, porque está demostrado, y eso está en el libro La Invasión Roja, que existe un acuerdo secreto y además muy importante para el chavismo,
para mantenerse en el poder, y es el apoyo militar. Es decir, supongamos que Estados Unidos acepte comprarle petróleo a los Estados Unidos. El apoyo político y militar es de Rusia. ¿Por qué? Porque hay una dependencia desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, ¿cómo va a hacer Venezuela para traer los equipos que necesitan los Sukhoi, que necesitan las estructuras militares, 6 bases que he identificado en Venezuela, que están señaladas en el libro? ¿Cómo se van a mantener? No se van a mantener con los norteamericanos. Aquí lo que se está propiciando dentro de Estados Unidos y el chavismo o Nicolás Maduro es precisamente un acuerdo de tipo comercial, más no ideológico, porque Rusia, y aquí es importante destacar esto, ha concebido América Latina como un punto geopolítico importante, no solamente para tener en asco a los Estados Unidos, sino para tratar de controlar a los 23 estados que constituyen América Latina, de los cuales, por cierto, China tiene contratos y convenios con 18 de ellos. Y si revisamos las cuentas desde el punto de vista financiero, el principal deudor de Rusia es Venezuela. Así que aquellos que pretenden ver que no, que ya va a haber un acuerdo de entendimiento y que de alguna manera Nicolás se va a volver anti-Putin, eso es falso. Mira, me ibas a hablar de quiénes están integrando los principales carteles del régimen chavista. Ya fue sustituido Cabello por los Rodríguez. ¿Qué tanto poder ya le quedan a los militares, como por ejemplo quien se encontraba en el Ministerio de Relaciones Interiores, Ernesto Reverol, que ha sido pasado como una figura de segundo plano con el tema eléctrico, donde solamente sale para hablar de saboteo? A ver, cuéntame un poco quiénes son las figuras principales de este cartel. En primer lugar, vamos a ubicar, por supuesto, al grupo de Nicolás Maduro, que cuando él estuvo en la asamblea lo concibió de una manera muy extraordinaria, y te lo digo no por alabanza, sino porque hay que reconocer las cosas que ellos hacen. Ellos, desde el punto de vista parlamentario, lograron constituir una plataforma, Cilia, Nicolás, junto con Eduardo Piñate, que es gobernador de Apure, y también con el sector sindical, y digamos que constituyeron una fuerza bastante importante, y ese grupo es el que está ahorita mandando. Y ahora se le une, o de alguna manera está el grupo de los hermanos Rodríguez, que no es casualidad, ellos también vienen del partido donde estuvo Nicolás Maduro. Ellos tuvieron ruptura y estuvieron integrando parte del movimiento de izquierda que defendían las ideas de Jorge Rodríguez padre. Entonces, digamos que ahí hay una sinergia. Mucha gente dice, no, pero es que los hermanos Rodríguez van a terminar desplazando a Nicolás Maduro. Mira, si algo yo he aprendido y viendo el chavismo es que ellos podrán pelearse internamente, pero externamente no van a salir a matarse uno a otro, porque ellos necesitan estar unidos para mantenerse y sobrevivir. Y por el otro lado está el sector militar, que aún cuando no tienen la figura fuerte, por ejemplo, de Diosdado Cabello, que solo tiene un programa para expresarse y vociferar cuantas palabras él desee, el que tiene el control militar allí es Vladimir Padrino López. Pero fíjate, hubo un movimiento importante de fichas allí hacia el Ministerio de Relaciones Interiores, donde está el general Remigio Ceballos, que viene precisamente de tener el manejo del control del armamento de las Fuerzas Armadas, el control de las armas de la República, y por lo tanto era una persona importante, pero ahora está manejando el Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Y sabes por qué? Es un hecho que la gente no ha analizado. Dentro de las encuestas, la gente señala que, por ejemplo, si Maduro resuelve el tema económico, es decir, si hay dinero, si hay empleo, si hay trabajo, si además de eso hay seguridad, la gente lo va a apoyar. Por esa razón es que vemos ubicado a Remigio Ceballos dentro de la Relación Interior, y por eso es que vemos que están descabezando a todas las bandas que de alguna manera le hacen competencia a otros grupos que a ellos les interesan conservar, porque de alguna manera son sus aliados. Pero a partir de allí están construyendo una plataforma para el 2024, es decir, en el tema económico y en el tema social de seguridad, para que la gente, por supuesto, pueda votar por ello. Mira, pero tú decías que tenías buenas noticias con respecto a cambios que se podían generar allí. Está el marco de la guerra con Putin, que por lo menos económicamente podría le pueden pegar fuertemente estas sanciones, ¿no? que estamos leyendo en las informaciones a nivel internacional. ¿Hay alguna figura relevante dentro de la oposición? Ha sido muy golpeado esta visita de Estados Unidos a Juan Guaidó,
¿Tenemos alguna información con respecto a los cambios que se podrían generar en Venezuela en cara para las elecciones del 2024? Bueno, como te dije, muchas personas pensaron que ya Nicolás Maduro iba a ser reconocido por Estados Unidos y que se estableció una alianza y que iba a desconocer a Guaidó. Eso en la práctica no pasó así. Vemos cómo Estados Unidos sigue apoyando a Guaidó. Aquí lo que falta es la decisión por parte de la oposición de una unidad que les permita no solamente elegir un candidato, sino un programa de gobierno que le permita mantenerse, porque no es fácil, no solamente elegir un candidato, sino que una vez que llegue ahí se mantenga, porque si van a estar con estas peleas, evidentemente a uno dentro de 2 años ya el chavismo estaría de regreso. Entonces hay que concebir, y la oposición tiene que sentarse a concebir una plataforma realmente de unidad de criterio y unidad de propósito, que es importante, y eso es lo que le está faltando a la oposición. Por supuesto, ahorita no vemos ningún líder fundamental que pueda dirigir ese proceso de transición, porque aquí estamos hablando de eso, no estamos hablando de que ya la oposición va a llegar y va a gobernar, simplemente va a tener que hacer un proceso de transición. Y ahí es importante que contar con un interlocutor fuerte, por ejemplo, que le hable a las Fuerzas Armadas. Porque una de las cosas que ha fallado la oposición ha sido precisamente eso, que dentro de las Fuerzas Armadas no ven a alguien de la oposición que les pueda hablar en su mismo lenguaje, que los pueda entender. Y allí es donde uno mira para todos lados y lamentablemente no lo ve. Habrá que recurrir a lo mejor a algunas de estas figuras ya consolidadas, de personas mayores, ¿no? Que no quiero mencionar nombres para no comprometerlos, pero hay gente que ya tiene cierto conocimiento de la situación interna de las Fuerzas Armadas, y que tiene experiencia y que pudiera tener un manejo político importante, porque aquí yo sé que a la gente no le gusta cuando uno dice que tienen que negociar, cuando uno dice que en algún momento determinado los factores, aun cuando tengan controversia, tienen que unirse, porque es fundamental para poder lograr la gobernabilidad del país. Y eso pasa primeramente por entender que hay un sector del chavismo que no quiere a Maduro y hay que traerlo para esta lucha que tiene la oposición. Ahora, ahí yo creo que lo van a resolver desde un punto de vista electoral. Me explico. Al final, siempre van a haber 4 precandidatos o candidatos. No solamente estaríamos abriendo la posibilidad de Guaidó en el caso de que Leopoldo no quiera regresar al país y no se quiera medir. No solamente Capriles, María Corina. También se habla, por ejemplo, Rosales o Franceschi. Y otras personas cuyos nombres están rodando por allí, y que hay grupos en el exterior que están construyendo plataformas. Por ejemplo, yo te hablo del grupo Caribe, que no es Caribe con B larga, sino con B corta, que es un grupo que viene del sector militar, que se está preparando y organizándose para cuando haya esa transición. Estamos hablando, por ejemplo, de la fuerza pública en el exilio. Estamos hablando de más de 200.000 funcionarios públicos que están regados por todo el mundo y que mantienen una comunicación permanente y que están allí preparándose y formándose precisamente para cuando les toque nuevamente regresar al país. Es decir, que no es que exista una oposición política que está haciendo algo. Hay otros sectores que también lo están haciendo y que por supuesto en su momento debido se van a conocer. Mira, La Invasión Roja, tu segundo libro. Háblanos un poco de cómo se puede conseguir. Está en Amazon. ¿Cuánto cuesta? Va a tener una próxima edición. Porque esto es un tema escabroso, profundo y largo, ¿no? Sí, La Invasión Roja es el segundo libro. El primero fue un tema dedicado más a lo económico, Millonario al fin, que era simplemente un manual de prácticas sobre el manejo financiero del bolsillo. Y esta vez me quise dedicar mi segundo libro a lo que es mi tema dedicado durante los más de 30 años de ejercicio del periodismo. Y precisamente fue el área política. Es un libro que consta de 13 capítulos, donde no solamente hablo de cómo se fue degradando las Fuerzas Armadas a través de los años, a través de las 24 desviaciones que observamos, sino que también observé que hay 13 maldades o 13 traiciones que cometieron dentro de las Fuerzas Armadas. No solamente el hecho de colocar un emblema de Chávez dentro de las Fuerzas Armadas, sino, por ejemplo, te voy a dar este dato. Resulta ser de que la data de las Fuerzas Armadas y de los policías activos y retirados están en manos de la FARC. Es una traición a una deshonra, una vergüenza. Un acto de traición a la patria. Un acto de traición a la patria por parte de las instituciones militares, de la estructura militar chavista.
Eso está contenido allí en el libro y está explicado cómo se dio y quiénes son las figuras que lo promovieron. Y hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a los peones de Rusia y los peones de China, que no solamente lo demuestro con documentos, sino con fotografías que están allí reflejados, quiénes y cuándo se reunieron. Incluso alguien me dijo que es posible que a los chinos no les interese mucho que el libro siga circulando, a lo mejor lo van a comprar todo, ojalá que así sea. No solamente por razones económicas, sino porque va a evidenciar que ellos van a querer silenciar este tema, porque hay varias fotografías allí que ponen al descubierto, por ejemplo, cómo un representante político de China estuvo primero en Cuba, qué casualidad, y después que estuvo en Cuba por 5 años, es enviado a Venezuela y vemos cómo se establece una relación importante con factores del Secretariado de Seguridad y Defensa de la Nación, el SECODENA, y también con factores del CEOFAN, que es la estructura, digamos, más fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Este libro, por supuesto, está en Amazon, disponible en digital y también en físico. El costo, lamentablemente, no lo puede determinar yo, sino que lo termine de alguna manera determinando es la editora, en este caso Amazon. Y debido precisamente a la serie de documentos que tiene, a la fotografía y a los gráficos que tiene, ellos el costo se lo pusieron muy alto. Yo pensaba, bueno, a lo mejor puede ser al igual que el Millonario al Fin, que pudiera costar $5, $3, pues no fue así, está costando $29. Y es precisamente por eso, por el tema de que tiene costos de producción. Mira, te felicitamos y de verdad que, bueno, para la gente que lo está escuchando, un gran documento. Me consta, bueno, estuvimos en el mismo medio, en el Nacional, donde Hernán, pues, se destacó mucho con sus crónicas con respecto, pues, al tema, un conocedor de cómo ha sido, pues, esta perversión política que devino prácticamente en un cartel que es quien maneja la estructura del poder dentro de nuestro país, dentro de Venezuela. Muchísimas gracias. Toca un tema rapidito ahí, y es que nosotros dos somos de alguna manera de Oriente, del Nacional. Y cuando digo de Oriente, es que vimos cómo Diosdado Cabello no solamente hizo una demanda en contra del periódico Nacional, total, el Nacional tuvo 17 demandas durante los últimos 23 años, sino que una de ellas, por supuesto, no, me tocó a mí, por esa razón es que yo estoy fuera del país. Vemos cómo le entregaron la sede del Nacional. Y la semana pasada vimos cómo instalaron un parapeto que ellos llaman Escuela de Comunicación Latinoamericana, que no es más que una escuela de propaganda, una escuela que va a cambiar toda la mentalidad sobre lo que es la información. Y por eso quisiera decirte que el libro La Invasión Roja va a preservar esa memoria histórica que se está perdiendo, que lamentablemente se ha perdido por 2 razones. Una, porque por ejemplo el chavismo ha comprado, última noticia, el Universal, y ha comprado ha dominado la televisora, y lo primero que ha hecho es borrar los archivos. Eso es algo que se debe hacer de conocimiento público. Y 2, gracias a Dios, parte de la memoria histórica y periodística del Nacional se conservó, porque antes de que ellos llegaran a las instalaciones, ese material fue sacado de allí. Pero lamentablemente el chavismo quiere escribir su propia historia, y ahí es donde estamos los periodistas, tantos programas de Amazon Jiménez, y están todas las series de programas que existen gracias a los periodistas que estamos fuera, que vamos a ayudar a que esa memoria y esos hechos no se pierdan, porque van a servir para jugar precisamente el chavismo en la posteridad. En eso estamos, justamente en preservar la narrativa de la libertad y la democracia y de la civilidad de la cual pues, nos formó y de la cual queremos que llegue otra vez, retome el camino de Venezuela. Muchísimas gracias, Hernán, por acompañarnos en el programa en esta edición desde USA por Venezuela USA o Venezuela USA ORG. Invitamos a la gente a que busque la historia, a que pueda comprar el libro, a que apoye esta manera de hacer periodismo como la está haciendo en este momento Hernán Lugo Galicia. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a ti.